Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y de verdad que es un privilegio, una bendición estar hoy acá en este altar, terminando este mes. Manejamos el tema que fue compartiendo la locura del mensaje de la cruz, en donde durante todo este tiempo Dios tocó nuestro corazón y sé que hoy va a cerrar con broche de oro, sé que hoy no va a ser la excepción. El título del mensaje es Los milenios, la esperanza de la cruz. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son los milenios? Para cada generación tiene un nombre. Los millennials son aquellos que nacieron entre 1980 y 2000, o sea, están entre 18 y 38 años. Ya están prácticamente algunos casados, ya algunos son padres, otros están terminando sus estudios, están saliendo del bachillerato, están entrando a la universidad, o sea, está entre ese lapso, entre 18 y 38 años. Pero para este mensaje vamos a generalizar todos aquellos que tengan menos de 40 años. Aunque ya han salido otras generaciones, que es la Z, la X, vamos a generalizar los millennials, que es el que está impactando en este momento a todas las demás generaciones. Entonces quiero pedirles el favor que levanten la mano todos los que tengan menos de 40 años. Yo por el pelito que le hace falta a mi esposito, como dije en el primer piso, no quedo ahí en el primer culto, pero casi. Y quiero que levanten la mano los que conocen a un millennial, los que son padres de un millennial, abuelos, bisabuelos, todos los que hemos compartido con un millennial. O sea que este mensaje es para todos los que estamos hoy acá y sé que Dios va a tocar nuestros corazones hoy de una manera diferente. Quiero empezar que Pili nos coloque unas imágenes que estamos viéndolas durante todo el tiempo, las 24 horas del día. Son imágenes que, de acuerdo, las vemos en el internet, las vemos en las calles y aún en muchos de nuestros hogares ya están llegando estas imágenes, ¿verdad? Todos los que vemos ahí son personas menos de 40 años, o sea, pertenecen, de acuerdo a nuestra predicación, a los millennials y impactan. Algunas parecen de terror, ¿verdad? Viendo cómo están todos tatuados, viendo cómo se desfiguran con todos esos arietes, viendo tanta violencia, drogadicción, alcoholismo, sexualismo, homosexualismo, parte sexual, que no va acorde. Mire cómo se están quitando la vida hoy nuestros millennials. Y a veces pensamos que nunca antes los tiempos han sido peor, ¿verdad? Dice uno, está terrible. Las vemos, al ver esas imágenes uno dice, están tan mal equipadas para recibir un liderazgo o continuar con un legado de un país, de una nación, de la iglesia, de la familia. Las ve uno como tan irresponsables, tan inmaduros, ¿cierto? Y los que no pertenecemos a esa generación o aún los millennials, dice, no, o sea, está muy difícil este tiempo. Algunos pensamos no hay nada que hacer, está el caos en este momento, los tiempos son terribles y perdemos la esperanza, ¿verdad? Dice uno, tenaz este tiempo. Pero hoy Dios te trajo a ti y a mí para decirte, no, absolutamente no, hay que perder la esperanza. Ellos son una minoría y nosotros somos una mayoría. Y el problema es desde la perspectiva que lo estamos viendo. La idea es pararnos hoy en esta perspectiva del ángulo de la cruz. En la manera cuando Jesús murió en esa cruz y vio ese panorama. Hoy el Señor quiere que nos paremos en la visión, en esa perspectiva de cuando Él murió en la cruz por cada una de estas situaciones. O lo miremos desde la perspectiva de lo que dice su palabra, que está llena de esperanza, llena de promesas, y sé que Dios es un Dios que no miente, y hoy vamos a salir completamente diferentes a lo que vimos al principio de estas imágenes. Vamos a verlo a través de una historia de un joven que fue rey muy joven, que se llamaba Josías. Y cómo él, a pesar de su corta edad, impactó su generación de una manera sobrenatural, no por sus fuerzas, sino por la presencia de Dios que estuvo en él. De cómo él buscando y haciendo lo que le agradaba a Dios, impactó no solo su vida, sino la de toda una generación, la de toda una nación, que en ese momento era el pueblo de Israel, que era Jerusalén, que era el pueblo de Dios. Entonces dice uno, wow, o sea, en este momento ya empieza a salir la esperanza. Josías vivió en un tiempo mucho peor del que encontramos hoy y lo vamos a ver ahorita en la palabra.
donde la adoración a los ídolos era demasiado fuerte. Habían bastantes sacrificios a otros dioses, habían multitudes de dioses. La hechicería, el ocultismo, la brujería estaba a todo flote. Había bastante violencia. De hecho, cuando él subió al trono, su papá lo habían asesinado. Por eso él tuvo que subir tan corta edad. Y uno se pone a mirar, si hacemos un paralelo en los tiempos de Josías y nuestros tiempos, esa similitud llama bastante la atención, ¿verdad? Hay bastante similitud en los tiempos y vamos a ver que el tiempo de él era más difícil que el de hoy. Y si él pudo impactar una generación, cambiar toda una nación en ese tiempo, ¿cuánto más nosotros, que sé que Dios hoy va a tocar nuestro corazón? Para entender un poco el reinado de Josías es necesario devolvernos unas cuantas generaciones. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el bisabuelo de Josías fue el rey Ezequías. Eso lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 29:2 y dice que ese bisabuelo hizo lo que le agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En otra versión dice de su padre David. De hecho, David no fue el padre del rey Ezequías y había pasado mucho tiempo, varias generaciones, de la época de David a la época del rey Ezequiel. Pero vamos a tenerlo en cuenta de cuántas generaciones pasó y aún David estaba impactando al rey Ezequías y estaba haciendo lo que a él le agradaba de acuerdo al ejemplo que David le había dado. Su abuelo fue Manasés. Eso quiero que lo leamos para que vean lo difícil que estaba el tiempo en ese momento que el rey Manasés estaba reinando, y lo encontramos en 2 de Crónicas 33 a partir del versículo 2 y dice: pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar en donde el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré por siempre. Y si seguimos leyendo los demás versículos, cuenta cosas atroces, cosas que uno dice, definitivamente ese tiempo estaba peor que el de ahora. Y dice que el Señor se le tocó hablarle a él y al pueblo, pero no lo oyeron. Entonces vino una ira del Señor sobre este pueblo y en ese momento permitió que el rey, todo el ejército del rey Asirias lo cogiera preso, al rey Manasés, y que él estaba muy afligido porque lo tenían bastante mal, y que en ese momento él se arrepintió y le oró al Señor y Dios permitió que volviera a Jerusalén, y que en ese momento él empezó a reconocer que Dios era el Señor. El siguiente es el padre de Josías. Él dice que también hizo lo malo ante los ojos del Señor y aún cosas peores de lo que hizo su papá, pero con el agravante que no se convirtió, que no se arrepintió. Entonces, si vemos todos estos antecedentes de la situación de Josías, matan al papá en ese momento con la violencia que había en ese periodo, y Josías, con la edad de tan solo 8 años, le tocó subir al trono a ese reinado. Y yo quiero que lo leamos primero en 2 de Crónicas 34, en el versículo 1, es donde nos dice que Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, que lo contextualicemos ahora en este tiempo en Colombia, cuando estamos en las famosas elecciones, donde todo es un caos, donde hay corrupción política, donde hay violencia, donde el acuerdo de paz no ha funcionado mucho, donde hay tanta droga, donde hay tanta situación, el caos en Colombia, y no solo en Colombia, en el mundo, pero contextualicémoslos en Colombia. Resulta que estamos en plenas elecciones y vamos todos a dormir porque el escrutinio, algo pasó y se dañó las cosas, y hasta el otro día cuando nos levantamos, a sorpresa, nuestro presidente es un niño de 8 años. Uno dice, oiga, no podía ser peor la situación, y exactamente estaba pasando con Josías. De hecho, la palabra no nos dice que si tenía un tutor, si tenía algo, y uno dice, un niño de 8 años, gracias a Dios hoy en Colombia existe una ley que diga que tiene mínimo una edad que cumplir para poder ser presidente, o si no, esto sí sería el caos acá también. Pero dice uno, en ese momento Josías, a la edad de 8 años, uno dice, mire cómo impactó, y continuemos la lectura que dice, y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David,
no se desvió en el más mínimo detalle. Nuevamente aparece su antepasado David, o sea, el buen ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, cómo impactó cuántas generaciones después. Y dice que no se desvió en el más mínimo detalle. Y quiero que nosotros pensemos en un niño de 8 años en este momento. A veces nosotros lo subestimamos. ¿Qué va a tener la capacidad de poder orar, de poder entender las cosas de Dios, de poder entender todas estas historias? Y a veces los limitamos a las mismas historias de Noé, de Josué, de todo eso, y no les abrimos un entendimiento mayor a lo que estamos. Y yo a veces pienso en una Ana Victoria, en una Isabelita, en una Luciana, en un Martín, en una Adán, en varios de los que están en este momento, en una Ana María, en un Sergio, que están más o menos en la edad entre 6 y 8 años, y uno dice, wow, si Josías pudo impactar, cuánto más nuestros niños, va a traer un avivamiento, no solo en esta iglesia, en las familias, en Colombia y sé que en el mundo entero. Entonces de aquí en adelante, cuando veamos un niño de 8 años, eso que lo vamos a llevar a la iglesia, ese chino no se queda quieto, eso mire, eso no, al contrario, es cuando más tenemos, porque ellos son como una esponja, están absorbiendo y son los que van a traer este próximo avivamiento, los que van a estar aquí reemplazando a Yamir, los que van a estar reemplazando a los pastores, porque ellos son realmente los que en este momento van a hacer lo que le agrada a Dios, y desde este momento tiene que empezar. Continuando en el versículo 3, dice, en el año 8º de su reinado, o sea, tenía 8 cuando se posesionó, más 8, tenía ¿cuántos? 16 años, siendo aún muy joven, o sea, en plena adolescencia. Aquí hay varios adolescentes en este momento, mire lo que les dice el Señor. Siendo muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Ahí yo quiero hablarles una cosa. Josías representa a los millennials, todos los menores a 40 años. En este momento David representa a todos aquellos que no pertenecemos a esa generación. Y hoy Dios te dice, ¿estás recibiendo esa persona como David conforme a mi corazón? ¿Qué tanto estás impactando tú a esta generación? Y tú sabes que me refiero a venir más que un domingo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú de domingo a domingo? Tu hijo, tu bisnieto, tu nieto, tu sobrino, el que esté a tu lado, te está viendo leer la Biblia, está viendo cómo tú oras en esos altares, cómo lo buscas en la mañana, en la noche, o sea, cómo es tu relación con Dios. Esta mañana yo les contaba que Dan Elvis fue la hermana de Osquitar que murió hace poco tiempo y me impactó mucho. Ella es una generación mayor, o sea, está de las mayores de 40 años, y al morir llenó más de una sala, no cabía una sola persona de personas, de misioneros jóvenes. Yo decía, qué rico, y hablaban mucho que era una buena mamá, una buena esposa, y yo ahí entendí, dije, wow, y eso lo dijimos en el ayuno de mujeres, eso es lo mínimo que tienen que decir de nosotros, que sea fue una buena mamá, una buena esposa, una buena hija, una buena lo que sea. ¿Qué van a decir es de tu parte espiritual? A veces nosotros estamos tan metidos en el día a día que nos preocupamos más en dejarle a nuestros hijos una casa, un techo donde vivir, un carro, que no es malo, pero hoy Dios, y nos vamos a dar cuenta que en este momento con las características de los millennials casi ni les importa esa herencia. Por eso hoy Dios te quiere decir, es más importante que dejes un legado que un testamento. Y hoy Dios te quiere decir que el día que tú mueras, escribe un testamento de bienes, pero es más importante escribir un testamento de la parte espiritual que tú le dejas. El día que tú mueras, ¿va a estar solo tu familia o va a estar esa sala como el día que murió Dan Elvis, de jóvenes misioneros repletos, de ver cómo esa mujer, aún sin conocerla, nos impactó a todos? Eso es lo que hoy te quiere decir, cómo estás impactando a tu generación. De hecho, en 1 de Pedro 3:9 dice que nosotros estamos llamados para heredar bendición. Bendición puede ser bienes materiales, pero qué bendición heredar una bendición espiritual. Y es lo que hoy Dios nos está llamando la atención a estos David de esta generación. También ahí continúa la historia, terminando el versículo 3, dice que en el año 12º, o sea, tenía 20, ya vimos los niños de 8 años, vimos los adolescentes de 16 y ahora nos vamos a los jóvenes de 20. Que están en la universidad donde hay tanta contaminación, que están terminando sus estudios, que están empezando a trabajar en un mundo difícil. Pero mire lo que hizo Josías de la edad de 20 años. Empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido.
En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos en polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que habían ofrecido sacrificios. Y sigue así todos los siguientes versículos de todo lo que quemó, todo lo que hizo. A veces nosotros decimos, no, es que es tan difícil ahora ser joven, pero mire lo que él hizo: quemó todo aquello, quitó todo aquello, purificó su vida. Es fácil decirle, tú impactando a esta generación de los millennials, decirle, no fumemos, no tomemos, no nos tatuemos, no nos abremos arete, no nos hagamos nada, que eso no le agrada al Señor. Y dice que no solo lo hizo en su región, sino a todos los alrededores. Y eso es lo que hoy Dios quiere, tú millennials, que tú impactes en tu universidad, en tu familia, donde Dios te coloque, en tu trabajo, para que realmente digan, Él sí pudo. Si Josías pudo, ¿cuánto más nosotros, que vamos a ver esas características que tienen hoy los millennials y que no lo tienen no tenía Josías? Y uno dice, si Josías impactó con las herramientas, con lo que tenía en su época, ¿cuánto más los millennials en este tiempo? Y quiero que demos un paseo por las generaciones. Acá yo veo que hay unas que están al lado de su abuelita, otros al lado de su bisabuelita, de su papá, y vamos a mirar esas generaciones para que se vean los millennials tantas cosas a su favor que ustedes tienen para impactar aún más de lo que hizo Josías. Nos cuentan que las características de ustedes es que se caracterizan por dominar la tecnología. Ustedes tienen una prolongación en su cuerpo, nacen con ese chip de una. De hecho, uno dice que cuando yo cojo el celular a enviar un WhatsApp, mi hijo se burla porque es claro, con un dedo espichándose me va a error, corre, hágale, no sé qué, y casi 5 minutos después va a escribir un hola, ¿cómo estás? Y con errores. Mi hijo en un segundo, eso mismo lo pasa y sin un solo error. Pueden tener cualquier cantidad de pantallas abiertas al mismo tiempo y no se equivocan. Vaya uno a enviar las fotos del que no es al que sí es, al que no. Eso es un peligro la tecnología y tenemos que reconocerlo. Mientras que ustedes los millennials son unos duros en eso. Imagínese Josías con un celular en esa época, con esa fuerza que tenía, con ese dominio en las cosas de Dios. Imagínese, en vez de estar viendo pornografía, escuchando música que no le agrada a Dios, enviando mensajes que se burlan de la gente, de esta sociedad y de todo, cuánto más que rico enviar un clic y ustedes digan, Dios te ama, Jesús murió por ti. No sé cómo puedo impactar, pero imagínese eso a su favor. Imagínese las comunicaciones de nosotros antes o de los antepasados. Yo creo que antes, a duras penas, para llevar un mensaje les tocaba caminar 2-3 horas de un pueblo a otro. O las famosas cartas. Yo estoy segura que si le digo, levante la mano el millennial que ha recibido una carta con estampilla. ¿Qué es eso? Eso es ilógico que yo la haya llevado. Yo me acuerdo del famoso Telecom. Iba uno a Telecom a que le colocaban a uno, ¿se acuerda que le cobraban por palabra? Pero ya se demoraba 3 días. ¿Se acuerdan el famoso teléfono que uno marcaba y se volvía como media hora? Cuando le tocaba a uno marcar el 0, eso era una locura porque eso se demoraba hartísimo. Y ustedes hoy los millennials, con solo oprimir un botón, a la vuelta de cualquier parte del mundo, se pueden comunicar con cualquier persona. Ustedes pueden cuánto hacer y cuánto transmitir a través de esta tecnología. De verdad que tienen algo mucho más de lo que tenía Josías a su favor, o sea que va a quedar más fácil impactar. También con relación a los viajes, yo creo que en los antepasados de nosotros era muy difícil viajar, les tocaba trabajar muy fuerte en el campo, en las cosas, para poder levantar a sus hijos. Tal vez nuestros padres ya empezaron a salir un poquito más y me da risa que a veces nosotros para ir a Melgar 3 días, eso hacemos todo, pues una cosa de alistar 8 días la maleta antes y eso hacemos y eso llevamos. Hoy los muchachos con una mochila al hombro van a Europa, a Australia, a Estados Unidos, a la India, a cualquier parte del mundo. Y muchos de nosotros, de hecho, yo tengo una prima que nos sentamos en la sala y nos comenta, no, yo fui por toda Europa, eso por internet, uno alquila una habitación por $20, no sé cuánto, y uno busca ver quién va de un sitio al otro y se montan en el carro. O sea, una facilidad, ustedes tienen una autonomía que no lo tiene ninguna de otra generación. Es una cosa impresionante lo que ustedes pueden hacer. Y muchos de ustedes pueden viajar y hablarles de Dios a cualquier persona que ustedes encuentren en cualquier parte del mundo. ¿Se imagina? Josías solo lo hizo en Jerusalén y todos sus alrededores a punta de un caballo, me imagino en el carrito del rey. ¿Cuánto más ustedes que pueden viajar tan fácil, con esa autonomía, con ese autosuficientes que son?
de impactar no solo a Bogotá, no solo a Colombia, sino al mundo entero. Hoy tú tienes de verdad algo grande que Dios te está hablando. También imaginemos o miremos que ustedes son, creo que los más y mejores preparados en toda la historia del mundo con la cantidad de títulos que ustedes tienen. Nuestros padres o algunos abuelos o antepasados apenas leían y escribían. Algunos terminaron primaria, otros terminaron bachillerato, unos alcanzamos carrera, doctorado, pero ahora ustedes tienen maestrías, magíster, jiaijin, o sea, una cantidad de nombres de títulos que yo ya ni conozco. Imaginen ustedes con esa preparación, cómo le tocaba a Josías o antes las personas que no tenían todos esos estudios, toda esa educación, todas esas capacidades, y a duras penas se paraban detrás de un altar a hablar de Dios. Con ustedes, con esas capacidades, con esa cantidad que ustedes conocen, que pueden desenvolverse de una manera a hablar de Dios a su generación, a demostrar esto. Y eso es lo que hoy Dios quiere. También es importante que veamos que ustedes no se conforman con tan poco. O sea, nosotros antes con tener una casita, una familia y si al caso el carrito, éramos felices. Ustedes, gracias a Dios, no tienen ese conformismo. De hecho, a veces es bueno y es malo. Por eso yo les decía al principio, para ellos es más importante en este momento un legado. Creen tanto en las personas, en la verdad de las personas, porque es tan poco en este momento, que una casa, porque para ellos es tan fácil conseguirlo con todos sus títulos, con toda la manera como lo consiguen. Para ellos en este momento a veces no quieren formar ni siquiera una familia, no quieren casarse, no quieren hijos, y eso duele. Pero a lo que me refiero en este momento es que como sus prioridades han cambiado, ustedes no se conformen como nosotros lo hacíamos antes. No se conformen con ver simplemente esas fotos y decir, yo sí soy cristiano, yo vengo a la iglesia, que allá se pierdan los que se estén perdiendo, porque yo no voy a hacer nada. Al contrario, con todas esas características, ojalá Josías hubiera tenido una de esas que tienen ustedes hoy a su favor y que pueden impactar al mundo. Hoy Dios te está hablando, Josías, hoy Dios te está hablando, millennials, porque sé que de aquí en adelante ustedes van a decir, voy a usar todo esto para impactar y cambiar la historia de esta generación, que es lo que estamos viendo en este momento. De hecho, yo sé que ustedes van a decir, ay no, pastora, pero es que eso es muy fácil decirlo. Vaya usted ahorita a una universidad donde todos fuman, donde todas son lesbianas, donde todas son homosexuales, y eso cómo voy a decir yo pues de que, o sea, ahora esos nos metieron al closet y los cristianos somos los que estamos escondidos en un closet, y uno dice, no, tenemos que salir y tenemos que mostrar cuál es esa diferencia, mostrar qué es lo que está pasando. Y si tú a millennials dices, sí quiero realmente marcar la diferencia como lo hizo Josías, Dios te está dando una promesa. De hecho, creo que lo escribió David. Yo creo que Josías leyó este salmo, Pili coloca Salmo 32 versículo 8 y dijo, wow, con esta voy con toda, y por eso fue que decidió a purificar, a quitar todo aquello, a cambiar esta generación. Y mire lo que les dice hoy Dios a cada uno de ustedes si se atreven a asumir este reto como lo hizo Josías. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. Te está diciendo, yo te voy a instruir, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar guianza. No sea como el caballo, no sea como la mula que hoy Dios te está hablando y usted sigue como tan tranquilo en esta vida, cuando tenemos una responsabilidad como hijos llamados de Dios de salvar a esta generación y a este mundo. También quiero que miremos, como dice ahí en el boletín, que Él reparó el templo de Dios. Eso lo vemos en 2 de Crónicas, en el capítulo 34, el versículo 8. Y dice, en el año 18 de su reinado, o sea que tenía 26 años. Vimos en su niñez, en su adolescencia, en su juventud y ahora en su adultez, ya una persona de 26 años. Después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor Dios. Él mandó a poner las paredes y organizar todo como lo hacemos nosotros acá en la iglesia, que cambiamos en la parte de al frente, mandamos a cambiar el letrero, las paredes, cambiamos el techo. Eso impacta, claro, porque es la casa de Dios. Pero hoy lo que a ti te está hablando el Señor es, Él no se refiere a estas 4 paredes, Él se refiere a ti, que eres el templo del Espíritu Santo, como lo vemos en en 1 Corintios 6:19. Y dice así, ¿acaso no saben
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son los propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Ustedes, millennials, deben de verdad cuidar ese templo. Eso de tatuajes dañan su piel y eso no le agrada a Dios. Eso de ponerse los hombres aretes cuando es algo muy femenino. Eso de estar tomando dañan sus neuronas, sus órganos. Eso de estar fumando sus pulmones. Todo aquello es parte de esa destrucción del templo. Y hoy Dios quiere que quites todo aquello, que lo purifiques y que te reconstruyas nuevamente para que tú puedas ser testimonio y seas luz en medio de las tinieblas. La otra parte que hizo él que le agradara al Señor fue que leyó la palabra de Dios y respondió a ella. En el versículo 18 dice: en sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. El rey Josías escuchó la palabra de Dios y no solo la leyó a veces como leemos por leerla, sino dice lo tocó. Anteriormente, en esa época se rasgaban las vestiduras cuando algo lo tocaba, cuando algo muy profundo lo llenaba en su ser. Imagínense nosotros cada vez que leamos la palabra y estos chinos ahora que piden esos sacos todos costosos, la idea no es rasgarse, la idea es rasgarse su corazón. La idea es que esté tan tocado cada vez que usted lea una palabra de Dios, un versículo, que realmente usted pueda rasgar esas y realmente lo sienta, como lo sintió Josías. Y dice que en el versículo 21, y esta es una parte que cuando yo la leí preparando, yo creo que hice la misma expresión que lo hizo mi hija, como dice esta mañana, que dice no. Ana, cuando algo la sorprende, dice no, exactamente. Y sé que ustedes van a decir esto cuando lo leamos, la responsabilidad que tenemos. En el versículo 21, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Y esto va para los que no pertenecemos a la generación millennials. Dice, la ira de nuestro Señor va a estar sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta la palabra de Dios, ni actuamos según lo que está escrito. ¿Se imagina esa responsabilidad de nosotros? Y acá es un llamado de atención para nosotros los padres, que tanto le estamos inculcando las palabras de Dios para que la ira del Señor no caiga. Y de hecho la ira se está viendo reflejada con esas fotos que vimos al principio, con esa manera que uno dice, por Dios, se está perdiendo. Pero ¿dónde estaban esos padres para leer las escrituras? De hecho en Deuteronomio 6:6 lo dice, que nosotros tenemos que leerlas, grabarlas en nuestro corazón y contárselas, decírselas a nuestros hijos. Dice que cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan, cuando entren, y que es más, que la peguen en las paredes para que ellos se la aprendan todo el tiempo. Y a veces ni siquiera nosotros lo tenemos en cuenta entre semana. Esa es la idea, que de aquí en adelante hagamos esos altares familiares. Mire, yo como testimonio les digo, mi papá siempre y mi mamá nos llamaba, vamos a hacer la oración, y mi papá sacaba un himnario que eso cantaba y de verdad uno se deleitaba escuchándolo a él. Él cantaba esos himnos que con esa letra tan linda que tocaba nuestro corazón, y él trataba de enseñárnoslas, y orábamos y nos íbamos felices a acostarnos en nuestra cama. Y hoy mis hermanos y yo realmente hacemos lo que le agrada al Señor gracias a esas instrucciones. Hoy lo hago yo con mi esposo, con mis hijos, no todas las noches, pero por lo general 2 o 3 veces a la semana. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos y lo hacemos. A veces mi hijo de 17 años dice, ay mami, que la novela, ay mami, no, vamos a hacerlo, y a veces cascarrabias, o a veces los niños que eso se paran, se sienten, todo, pero por lo menos que empiecen a vivir esa experiencia de vivir un culto familiar, 1, 2, 3, no sé cuántas veces Dios lo ponga en tu corazón. Yo sé que llegamos cansados del trabajo, yo sé que nuestros hijos pues están en otro ambiente, pero mire la responsabilidad. Si usted no quiere que la ira de nuestro Dios caiga sobre nuestros hijos, es nuestra responsabilidad empezar a inculcarle, como dice ahí, a hacer según lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es algo grande para nosotros en este tiempo. Luego dice que entendió que la palabra de Dios cambia todo.
cuando leímos, él mandó a consultar a nuestro Señor que qué iba a pasar, porque realmente pues esa ira estaba sobre el pueblo de Jerusalén. Y dice que Hulda era una profetisa en ese tiempo y que cuando ella les dijo sí, dígale a su rey Josías que efectivamente la ira del Señor está sobre él, que él va a enviar esas maldiciones que están escritas en su libro, pero que tranquilo, que como él sí leyó la palabra de Dios, que como él sí la sintió, se rasgó, que él iba a morir en paz porque a ninguno de ellos le iba a pasar nada. O sea que nosotros el día que muramos podemos estar tranquilos que nuestros hijos, por más que la enemiga quiera destruirlos, no los va a tocar, porque fuimos sabios en edificarlos, sabios desde niños, aún desde la edad que tengan, y lo vamos a ver que desde el más pequeño al más grande recibieron esas instrucciones, y podemos estar tranquilos como padres, si seguimos estas instrucciones, que nuestros hijos van a hacer de verdad un cambio en esta generación. Usted dice, pero mire, ya fue demasiado tarde. Nunca es tarde. Mientras, como decía mi papá, mientras usted viva bajo este techo, usted hace lo que yo diga. Acójalos, dígale, qué rico, una cena, un domingo, en la tarde, vamos a orar antes, aprovechemos cada espacio, nunca es tarde para inculcarle la palabra de Dios. Y qué rico que nuestros hijos digan, mi bisabuelo, mi papá y mis padres hicieron lo que le agradaba al Señor, y seguir con ese legado, que no le toque tan duro como Josías, que tenía que interrumpir a todo el mundo porque no conocían ese Dios. Qué rico que nuestros hijos se las pongamos tan fácil de esa manera. Quiero contarles que hubo un experimento, se le hicieron a más de 100,000 personas y dijeron, la mitad lean la Biblia más de 4 veces a la semana y la otra mitad no la lean, a ver qué pasa. Y dicen que fue tan asombroso el impacto en las familias, en las vidas, en las empresas, en las personas que hicieron el experimento y leyeron la Biblia más de 4 veces, que fue algo sobrenatural, que empezó a cambiar de una manera increíble todas esas generaciones. Y yo quiero invitarlos, ojalá no sean, son 7 días a la semana, ojalá no sean 4 veces, ojalá sean todos los días de la semana. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no fue para nuestra información, la Biblia fue para nuestra transformación. Y es lo que hoy Dios quiere. No lo leas simplemente por leer, léala. Cada palabra que está escrita es para nuestra transformación, de nuestra generación, de nuestras vidas. Y tenemos que aprovechar el campo de influencia donde nos encontremos. Si somos jefes, si somos en el colegio, si estamos en la universidad, donde sea, tenemos que aprovechar ese campo de influencia y todo lo que tenemos a nuestro favor para impactar a esta generación. Es importante también, quiero comentarles una historia que había un señor, imaginemos un señor con más o menos unos 130 kilos o más, o sea, una persona completamente obesa, no se podía parar, no se podía sentar, su estilo de vida y calidad de vida no era la misma y decidió ir al nutricionista, al doctor. Y obviamente el doctor le dijo, como cuando vamos, tiene que dejar los carbohidratos, las harinas, las grasas, los chocolates, los dulces, todo. Y ese señor pues salió más triste, pero dijo, bueno, lo voy a hacer porque realmente mi cuerpo no está funcionando. Empezó muy juicioso y empezó a bajar, pero llegó un momento en que dijo, ay no, yo necesito esos chocolates, yo quiero comerme esas harinas, yo no aguanto más, le voy a proponer a mi médico un trato. Y fue y le dice, mire doctor, yo le voy a proponer, déjeme ir a esos restaurantes los domingos que todo es ilimitado, que yo pueda comer todo lo que yo quiera, todos los postres, todas las harinas, todo lo que déjeme. Y yo le prometo que de lunes a sábado yo no como nada. Yo le prometo que nada, ni de una gota de agua. ¿Ustedes qué creen que el doctor les va a decir? ¿Está loco? ¿Sí o no? Se va a descompensar completamente. Lo mismo pasa a veces con nosotros espiritualmente. Venimos el domingo, oramos, cantamos, danzamos, recibimos la palabra y todo, pero el resto de la semana no comemos Biblia, como dicen, no comemos palabra de Dios. Entonces, ¿cómo venimos el domingo? Totalmente descompensados. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos cuando nuestro cuerpo, nuestra vida está enferma espiritualmente? Y eso es lo que hoy Dios quiere, que realmente nos alimentemos, nos nutramos de su palabra como debe ser, no solo los domingos. Y usted sabe que tiene que venir más de un domingo, no es solo un domingo, entre semana Dios está presente, no solo los domingos en esta iglesia, que muchos de nosotros lo limitamos a eso. Para terminar, quiero que miremos el último punto donde dice compartió, y resaltemos ahora que vamos a leer estos versículos, la palabra, toda la palabra de Dios a toda la gente, y renovó su pacto. Entonces dice que él no leyó solo una parte, y vamos a leer en el versículo 29 en adelante,
que dice: entonces el rey mandó a convocar a todos, vamos a resaltar, los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin de la nación entera, desde el más grande al más pequeño. Ahí no sacó ni bebés, ni sacó nada, desde el más grande al más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó ¿qué? Todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó su pacto. Y mire lo que dice, y ojalá usted lo lea hoy en voz alta, porque estas son palabras que podemos volverlas vivas en este momento para que usted hoy renueve su pacto. Y dice: se comprometió a seguir al Señor y poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Hoy comprométase a que lea toda la palabra, no salmos, no solo los proverbios, no, mira, eso tiene cantidades y nosotros a veces la limitamos. Dice que leyó toda la palabra y se la leyó a todas, y después de leer eso hizo un pacto, decirle: Señor, de aquí en adelante tú eres mi Señor y voy a hacer todo lo que dice esta palabra, todo de acuerdo a las instrucciones. Y si usted lo hace, mi niña, si usted, yo sé que va a impactar de una manera diferente, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas sobrenaturales de Dios, porque no es fácil, los entendemos. Nosotros entendemos a que estos milenios, nuestra época no fue así con tanta maldad, pero ustedes tienen el poder de la presencia de Dios, tienen todos esos puntos a su favor. Sí les va a quedar un poco más fácil de lo que Josías hizo y de lo que ustedes pueden hacer para transmitir esta diferencia. Quiero pedirles un favor y pónganse en pie todos los millennials, los que son menos de 40 años. Y quiero que mire a los ojos alrededor de ustedes, de los que están sentados, y denle las gracias a esas personas que están sentadas. Dígale a varios: gracias, porque gracias a los que están sentados, gracias a su esfuerzo, gracias a su dedicación, gracias a esos himnos antiguos, aburridos, gracias a esas oraciones, ustedes hoy están aquí, conociendo ese Dios verdadero y justo. Y ellos son los que de aquí en adelante, de acuerdo a lo que vimos hoy, como esos David, van a permitir que ustedes, esos antepasados, marquen la diferencia con el ejemplo. Vamos a ser esas personas conforme al corazón de Dios, como lo hizo David, y que vamos a apoyar a estos millennials. Y ahora quiero a los que no son los millennials que ore por uno de los que está. Si usted no está cerca, leve las manos sobre ellos y vamos a hacer unas oraciones para que ellos se empoderen. Mire, nosotros los que no somos millennials necesitamos los millennials para que continúen este legado. Necesitamos orar por ellos, necesitamos respaldarlos. Entonces pongámonos en pie y busquemos un millennial y oremos y vamos a decirle: si es posible realmente, como lo hizo Josías, cambiar la generación de este tiempo, impactar la generación. No es fácil, pero con la oración que hoy vamos a hacer, vaya totalmente seguro de que si no dejemos de imponer manos, no dejemos, es una linda oportunidad. Busque un millennial o si está lejos, en son de declaración de que estos millennials van a llegar aún más lejos de lo que está haciendo. Cerremos nuestros ojos y en este momento declaremos que estos millennials van a hacer aún más de lo que Josías pudo hacer. Y reconozcamos nosotros, los de otras generaciones, que sin ellos este legado de Dios no va a ser posible. Por eso hoy con nuestra oración dejamos de criticarlos y lo que hacemos es orar para que ellos tengan esa armadura, esa valentía de poder purificar su vida, sus cuerpos y todo a su alrededor, para que ellos lean la palabra y realmente impacten a toda una generación, para que realmente Dios, como les prometió, hoy los instruya, los guíe, y para que nosotros, las otras generaciones, no perdamos la esperanza en ellos. Al contrario, leamos la palabra y los ayudemos a seguir este camino. Hoy Dios nos trajo aquí con un propósito, y es
el llevar a estos jóvenes con nuestra oración a lugares que ni siquiera ellos se imaginan. Y hoy los millennials se empoderan para realmente hacer cosas grandes en esta generación. Ustedes son más fuertes, valientes, esforzados, como dice la palabra, que los que no tienen a Dios en su corazón. Y es la responsabilidad que gracias a ustedes, los de la universidad, los del trabajo, los de su familia, reconozcan a nuestro Dios como su único Señor y Salvador. No venimos solo a calentar una silla. Hoy Dios te da esa responsabilidad con todas las cosas a tu favor, de ser esos Josías de este tiempo, de ser esos David de este tiempo. Dios quiere cosas grandes para esta generación. Él no quiere que ninguno se pierda, como dice su palabra, aún en esas imágenes de terror que para nosotros nos parecen. Y hoy declaramos que estos millennials van a hacer que esas imágenes cambien, que nuestra próxima generación no veamos por todas las calles o por internet estas imágenes. Al contrario, visualicemos cómo estos millennials llenan las iglesias, levantando sus manos, adorando, con sus cuerpos completamente limpios, su templo expresado para Dios completamente lleno de su presencia. Hoy Dios te trajo aquí para formar esos Josías y esos David de este presente, para realmente marcar la diferencia en un futuro y en nuestras próximas generaciones. Te damos gracias, Señor. No deje de orar por esa persona. Visualice a su hijo si no está aquí. Visualice a su sobrino, a su nieto, a su bisnieto, que tal vez usted dice no hay nada que hacer. Pero hoy el Señor, basado en tu palabra, dice sí hay que hacer. Hay que orar, hay que no perder la esperanza, porque Jesús murió por cada una de estas vidas, solo por amor a ellos. Y hoy tenemos la responsabilidad de que estas generaciones sí estén equipadas, responsables y maduras para continuar el legado de una nación, de una iglesia, de una familia y de un mundo entero que hoy tienen a sus manos y en sus pies. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos su paternidad. Te construimos una hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos, reinaremos contigo, Señor. Una vez más, cántale al Señor. Mi esperanza está en Dios hasta el final.